EPM es la joya de la corona de Medellín. Es la gran empresa pública colombiana, una excepción a la regla de que las empresas públicas no sirven y no funcionan. Sin embargo, esto está cambiando. En los últimos meses ha habido muchos cambios raros y muchos cuestionamientos acerca de la manera como el alcalde de Medellín ha manejado la empresa. Lo último fue la renuncia del gerente general de la empresa hace 2 días, y de estos temas queremos hablar con un invitado que es el concejal líder de la bancada de oposición en el Consejo de Medellín. Estamos con Alfredo Ramos. Alfredo fue candidato a la alcaldía de Medellín, obtuvo la segunda votación más alta y por eso mismo ahora es concejal, es el jefe de la bancada del Centro Democrático en el Consejo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Álvaro, un saludo a usted, a toda la audiencia de entre izquierda y derecha. Bueno, Derecha. sí, yo también me confundo, por eso es que uso esa palabra, porque a veces no sabe uno si va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bueno, últimamente en EPM están pasando muchas cosas. Primero, pues el nombramiento hace un año del señor Álvaro Guillermo Rendón, que se hizo de una manera inesperada. Siempre se había pensado, o el alcalde había dicho que iba a escoger a un gerente para EPM de un proceso con un headhunter y con como totalmente profesionalizado. Sin embargo, digamos, puso a un amigo suyo de mucho tiempo, Álvaro Guillermo Rendón, a manejarla, pero parece ser que el señor Guillermo Rendón no era tan amigo como, o digamos, no le acolitó lo que él quería y renunció el lunes. Hoy estamos a miércoles, renunció hace 2 días, y antes de esto ya había renunciado a la junta directiva en pleno de EPM. EPM, que ha sido la joya, el tesoro, lo que hace diferente a Medellín de las demás ciudades, su principal activo, y se está, digamos, viendo que de alguna manera se está poniendo en riesgo su estabilidad, o mejor dicho, su estabilidad ya está en riesgo y todo el mundo está como a la expectativa de qué es lo que está pasando. Tú que eres un concejal que estás metido en la política diaria de la ciudad, ¿qué es lo que está pasando en EPM? ¿Qué poderes, qué luchas de poderes hay? ¿Que alguien se quiere apoderar? ¿El alcalde quiere tener más poder? ¿Para qué quiere ese poder? Cuéntanos un poco cómo ves tú las cosas en general. Pues Álvaro, sí, definitivamente lo que ha venido sucediendo en EPM es de suma preocupación para Medellín, por muchas razones. Empecemos desde la génesis, desde las promesas incumplidas de campaña sobre cómo a través de un proceso meritocrático se iba a nombrar al gerente, después empiezan a nombrar una gran cantidad de vicepresidentes, personas que ni siquiera sabían dónde quedaba el edificio de EPM en Medellín, personas que son básicamente cuotas políticas de personas de Pereira, de Bogotá. Nosotros no tenemos problema en que vengan a Medellín a trabajar personas de todas las ciudades, pero específicamente para EPM sí esperábamos que no fueran pago de cuotas para amigos, para favorecedores económicos, muchos de los que terminan siendo beneficiados por las decisiones de Daniel Quintero. Y después comienza entonces un desarrollo de una cantidad de hechos durante el año que vale la pena contarlos rápidamente, desde el momento en que se intentó hacer un cambio, una modificación estatutaria a EPM, sin contar con la Junta Directiva, entre otras cosas. Creo que los dos fueron unos errores de fondo, o sea, no contar con la Junta Directiva para hacer un cambio estatutario, pero además el cambio estatutario, cuando a EPM la querían poner a ser básicamente agencia de seguros y a tener negocios turísticos, nada que ver con lo que Medellín espera de las empresas públicas de Medellín. Y posteriormente, un tema que fue más que noticia, el hecho de, digamos, ir a una discusión jurídica de nunca acabar con los mismos contratistas, porque realmente o subcontratistas, porque el contratista de Hidroituango es EPM, los subcontratistas de EPM como contratista de Hidroituango entraron en una discusión que se va a demorar años y años, una promesa supuestamente de recuperar unos recursos para Medellín, poniendo en riesgo paralelamente lo que ha venido siendo el pago del seguro por muchas razones que si quiere después podríamos profundizar. Y eso entonces ha sido una suma de errores constantes, sin tener en cuenta, reitero, a debates de ciudad, a la propia junta directiva, la renuncia a la junta directiva después de la segunda bofetada que le había dado al alcalde Quintero, de cuenta de la no
tenida en cuenta de la Junta para esas decisiones fundamentales. Y yo creo que adicionalmente otros temas que son bastante preocupantes. Voy a ponerlos rápidamente también en contexto. El tema de la entrada a la costa a través de la empresa Finia, una filial de EPM, lo que era Electricaribe, 4 departamentos que EPM hoy está atendiendo con los riesgos económicos que eso significa, por un lado. Creo que es un tema que vale la pena empezar a debatir en la ciudad. Pero adicionalmente, la politización de muchas de las decisiones de EPM, el contratismo desbordado, y ya lo último que se vino es la presión que hubo al gerente de Empresas Públicas de Medellín. Lo voy a decir con franqueza, Álvaro, a mí no me gustaba ni la forma de liderazgo, ni la capacidad técnica ni gerencial de Álvaro Guillermo Rendón. Pero lo que sí le tengo que reconocer es que se plantó, muy bien plantado, para evitar presiones como le estaban haciendo en los últimos meses. Del propio alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de la secretaria privada del alcalde de Medellín, que prácticamente, como supimos a través de las denuncias, se pasó a vivir al edificio de Empresas Públicas de Medellín para intentar mandar allá y a tomar decisiones en una cosa que nada tenía que hacer. Si te parece, hablamos ha sido una suma. María Camila Villamizar, que se volvió un personaje así es. Que nadie conocía y que ahora se volvió muy importante, porque es la que está tratando de tomarse el control de EPM. De hecho, nada raro que la pongan de candidata a gerente. Una suma de malos manejos, de irregularidades, de violaciones al gobierno corporativo, pero sobre todo decisiones que han sido bastante oscuras, bastantes irregularidades en todo sentido, reitero, por la falta de competencia, por el desconocimiento de unas normas fundamentales. Y pues paralelamente lo que hace Quintero es, para intentar tapar todos los problemas de EPM, estar siempre tirando cortinas de humo con el objetivo de que Medellín hable de otras cosas y se olvide de las decisiones fundamentales, en este caso EPM, lo que significa Hidroituango, lo que significa los problemas que ha tenido con la pandemia, lo que significa Finia, y mientras tanto la politización y las malas decisiones y irregularidades en EPM. Creo que tú hablas de politización y de que detrás de Daniel Quintero, ¿quién está? Porque él siempre se vendió como alguien independiente, pero digamos que ya es público, que tiene muchas personas detrás. No sé quién está. A mí he escuchado que el exgobernador y exalcalde Luis Pérez está detrás de él. De hecho, uno de los grandes críticos de EPM desde que empezó la crisis de Hidroituango ha sido el gobernador. Cuando era gobernador Luis Pérez empezó a darle mucho palo a EPM y pareciera que, o sea, no sé, da el sentimiento de que Luis Pérez estuviera detrás de esto y que hay otra gente. Dicen que Gaviria. ¿Quién está detrás de esto y con qué agenda? Pues hay una cosa muy concreta y es evidente que Daniel Quintero es especialista en mentir y miente sin sonrojarse, sin ningún tipo de resquemor, y dice mentiras y las repite y se las cree, que eso es el más peligroso de los mentirosos, es el que se cree las mentiras y el que no gaguea siquiera al momento de decirlas. Y él desde la campaña jugó un papel muy concreto, de mostrarse como el independiente, de mostrarse que no tenía ningún tipo de jefe político ni nada por el estilo. Nosotros en campaña pues no quisimos entrar en ese debate realmente porque queríamos hablar de los temas de ciudad, pero nos preocupaba mucho que una persona como Quintero llegara a la alcaldía precisamente por las mentiras que decía, por las formas que tiene, y lo que nos pudimos evidenciar durante la propia campaña es que muchos políticos escondidos, porque él les pidió el favor de que se escondieran, le ayudaran por debajo, se llenaron de votos y de apoyo a Quintero, y él, y hablamos de políticos locales, de diferentes casas políticas del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, todos estaban unidos allá por debajo, en silencio, haciendo la tarea en los barrios, haciendo la tarea con mucha plata, entre otras cosas, gastándose muchísima plata para conseguir votos en octubre de 2019. Entonces, desde ese momento ya existía una politización enorme de la campaña, disfrazada de independencia, personalmente con unos tentáculos muy concretos, con muchas personas de la vieja política, la política tradicional, del Partido Liberal, como el expresidente Gaviria, del exgobernador Luis Pérez, por ejemplo, candidatos del Partido Conservador como Gabriel Jaime Rico, todos muy unidos en un entramado, reitero, silencioso en la campaña, pero que ya empezó a flotar una vez llegó a la alcaldía. Ese entramado, digamos, está, porque uno entiende que en la política pues siempre hay alianzas y nadie puede estar totalmente solo, porque
se necesita unir muchas fuerzas para poder conseguir los votos necesarios. Pero, ¿cuál es el objetivo, digamos, que está viendo? O sea, que uno dice, mire, esto es lo que quieren hacer o sea, ¿qué es lo que quieren hacer con EPM? ¿Para qué están haciendo todo esto? ¿Y por qué, digamos, Álvaro Guillermo Rendón, que era la ficha que habían puesto ahí, ya no le sirven? ¿Qué es lo que...? Pues hay mucho que podría especularse, pero yo creo que realmente lo que ha mostrado el gobierno de Medellín, no solo en EPM, sino en muchas de las decisiones, es que aquí están beneficiando unos intereses económicos y políticos muy concretos, de una cantidad de patrocinadores de campaña o de personas que llegan posteriormente a poner plata para ganarse la contratación de muchas de los recursos de Medellín, de los recursos del gobierno o de los recursos de las entidades descentralizadas. La más importante de ella, EPM, es que EPM sola EPM, tiene una inversión de más de 4 billones de pesos al año en compras, en contrataciones de todo tipo, de redes, de muchas de las cosas pues, que hace EPM. Eso es muchísima plata, más con 6 billones de pesos de la alcaldía de Medellín. Entonces, lo que hemos visto es que se empezaron a acomodar muchas de las contrataciones con pliegos sastre, pliegos hechos a la medida, haciendo contratos interadministrativos con entidades. El gobierno le entrega, porque el gobierno tendría que licitar, hacer convocatorias y ahí pues, de pronto no ganan los amigos, pero lo que hacen es, le entregan eso a una entidad descentralizada del municipio de Medellín, que tiene otras formas de contratación, muchas, la gran mayoría del régimen privado. Entonces invitan a los que quieren, toman las decisiones que quieren, contratan directamente y ahí empiezan a beneficiar a muchas empresas sin idoneidad, sin experiencia, que nunca han contratado con el municipio de Medellín, muchos sobrecostos. Es un modus operandi que busca realmente enriquecer a unos pocos y quién sabe también qué intencionalidad política, de pronto coger recursos para apoyar campañas al Congreso, a la próxima alcaldía, quién sabe con qué se irán, o a la presidencia de la República, en fin, muchas formas de tomar recursos públicos para, a través de empresarios, patrocinadores de la política, seguir creciendo ese entramado eventual de corrupción y de falta de transparencia. Pero aquí el objetivo es económico y político, paralelamente. Es ganar más poder con los recursos públicos a través de contratistas cercanos a la administración. Pero nosotros, digamos, los ciudadanos que no estamos metidos en política, que no somos funcionarios, que no somos, pues que no tenemos ninguna autoridad legal, pues está uno preocupado, pero en realidad uno se puede hacer mucho. Hay unas iniciativas, una iniciativa muy importante de revocatoria del alcalde, que es una revocatoria, digamos, por la vía popular, pero el mecanismo normal de control del alcalde es el consejo. ¿Qué está haciendo el consejo de Medellín para tratar de poner un poco de orden en la casa? ¿O está totalmente cooptado por el alcalde? La gran mayoría del consejo, infortunadamente, ha sido víctima de una politiquería tradicional de repartija de puestos por votos, de votos en el consejo y de silencio frente a una cantidad de puestos y contratos que les dan a ciertos concejales y a sus equipos políticos. Hemos sido unas voces disidentes, pocas realmente, aunque han venido sumándose cada vez más por fortuna. Creo que el Consejo de Medellín no ha sido para nada protagonista, ha sido silencioso el primer año, exceptuando pues a este suscrito, a 2 o 3 concejales que han hecho unos debates profundos de control político. El resto de los 21 concejales han estado sometidos a las viejas formas de la politiquería. Y de hecho, repartiendo, y ustedes lo ven, ustedes pueden ver los secretarios de despacho, todos tienen jefe político, la gran mayoría, o es Quintero o es una de las casas políticas tradicionales de los partidos tradicionales, e inclusive, hay que decirlo, lamentablemente, del Centro Democrático, porque el Centro Democrático también entró en ese juego politiquero. Algunos miembros del Centro Democrático, no como partido. El Centro Democrático, digamos que en principio está en oposición, no está haciendo esa oposición o no están funcionando como bancada. ¿Cómo funciona ahí la disciplina de partido? El partido tomó la decisión como partido de hacer oposición. Lo que pasa es que los concejales, algunos concejales del Centro Democrático, infortunadamente, han dedicado a guardar silencio y más bien a apoyar todas las iniciativas de la alcaldía, a ser ponentes de los proyectos que presenta la alcaldía, a ir a todos los eventos de la alcaldía. Eso pues de oposición no tiene nada realmente. Entonces firman un documento. En orden, o sea, ¿cómo se pone en orden a esos concejales y llamarlos a cumplir las filas de los votos por los que fueron elegidos? Porque ellos claramente no fueron elegidos para apoyar a Quintero.
Pues yo creo que hay que trabajar en varios sentidos, pero especialmente de la presión ciudadana. Yo creo que los ciudadanos, los que votaron por el Centro Democrático, por sus listas al Consejo, tienen que exigirle a los concejales que actúen en derecho, que actúen en el bienestar, pensando en el bienestar de la ciudad y no en sus intereses políticos personales. Aquí, tristemente, el Partido Centro Democrático, si sigue en esa tendencia, va a ser un partido tradicional, igual a todos, de clientelistas, sin ningún futuro. Los ciudadanos están esperando otra cosa de la política. El Centro Democrático, que nació como la esperanza, no puede entonces llenarse de negociantes de la politiquería. Infortunadamente, eso es lo que estamos teniendo en algunas ocasiones dentro del partido, a muchos niveles, pero en el Consejo de Medellín especialmente, un silencio absoluto de algunos concejales. Yo sé que, hay que presionarlos, hay que presionarlos. No me vas a decir quiénes son de los que hay que presionar, pero digamos de los que están en contra del alcalde, quien dice, bueno, estos están siendo fieles a su mandato, ¿quiénes? Yo he visto cada vez más activos a concejales como a Simón Molina, como Gabriel Diva, han sido más serios, a Sebastián López temáticamente, creo que han empezado a hablar cada día con más propiedad, y ojalá se sumen más voces todos los días, y que además de cesar los rumores, porque es que esto no son solo rumores, realmente demuestren con hechos que están en oposición. Uno en oposición no está aplaudiendo todo lo del gobierno, no le vota todo positivo, no se queda en silencio frente a los temas de fondo, que ha pasado un buen comienzo en las últimas semanas, solo para poner ejemplo, en el EPM, lo que ha venido pasando con una fundación como Carla Cristina, una fundación tan seria, el ataque a la Cámara de Comercio en Medellín, todo eso, los concejales, la gran mayoría, muchos concejales del Centro Democrático han guardado silencio. Y al contrario, lo que ve uno es que en muchos de los cargos directivos hay relaciones directas porque los acompañaron en campaña, son amigos, son cercanos a muchos de los concejales del Centro Democrático, trabajaron con ellos y lo siguen negando, que eso es lo peor. A mí lo que más me preocupa es que los del Centro Democrático siguen negando, muchos de estos concejales, la relación con el gobierno. Pero eso sí, cuando uno les pone a que firmen algo en contra del gobierno, ahí mismo ponen algún problema y se escudan en algún tipo de excusa. Voy a hacer la pregunta del Chapulín Colorado. Entonces, ¿quién podrá defendernos? Porque dicen, los ciudadanos defiéndanos, pero es que los ciudadanos, digamos, tampoco es que tengan los mecanismos que están legalmente establecidos. Digamos, seguimos unos concejales que seguimos haciendo control político, aunque no tengamos sesiones a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la calle, hay muchas formas de hacerlo, pero creo que también ha ganado cada vez más protagonismo en Medellín todo el tema de veedurías, de estos movimientos ahora que se están gestando en contra de la alcaldía. Creo que hay una ciudadanía cada vez más activa y para mí ese es el verdadero secreto. Si no funcionan los órganos de control, porque además todas las IAs infortunadamente han estado bastante pasivas, especialmente la Procuraduría y la Contraloría de Medellín ha estado supremamente pasivas frente a lo que ha venido pasando en Medellín, muchas de ellas infortunadamente bajo el influjo también de la misma politización del Consejo, pues hay una ciudadanía activa que ha hecho veedurías, que empezó un movimiento de revocatoria que es legal, que tiene todas las herramientas constitucionales para trabajar y toda la legitimidad democrática. Esa ciudadanía que habla en redes, que está en diálogos, que se preocupa por la ciudad, que sale allá a marchar cuando hay preocupación por los temas que han venido sucediendo en la ciudad. Yo creo que eso es más importante, cuando hay esa ciudadanía más importante que cualquier mediocre concejal que no hable durante 4 años. ¿Qué posibilidades hay, digamos, de que la política y el gobierno corporativo de EPM se aseguren? Porque digamos que históricamente, pues en los últimos años EPM ha sido bien manejada, pero menos que, digamos, situaciones parecidas han ocurrido en otros periodos. ¿Cómo hacer para que EPM quede blindada de la politiquería y de la indiscusión? No sé, la OCDE tiene como unas prácticas de solamente se pueden nombrar bajo concurso y que es interesante, es interesante. Es una buena pregunta. Hay un acuerdo marco de gobierno corporativo que no obliga al gobierno. Eso es lo primero. Ese es uno de los problemas que hay. Es decir, existe, está bien redactado, tiene unas prácticas seguramente muy mejorables, unas buenas prácticas de no intromisión, en fin, muchas decisiones que se deberían tomar bajo ese acuerdo marco, pero el problema es que no es no es vinculante, no es obligatorio. No es exigible, simplemente es digamos, un acuerdo de buenos propósitos. Un alcalde leal, un alcalde serio, lo respetaría, pero Quintero no es un alcalde serio ni un alcalde leal.
es un alcalde mentiroso y es un alcalde disociador y es un alcalde detrás de negocios, no de Pero bienestar de la ¿cómo lo ciudad. podemos volver algo obligatorio? Porque esta mañana, en una entrevista que hizo Álvaro Guillermo Rendón para el colombiano, se le escapó decir, es que el alcalde es el dueño de EPM. O sea, ¿cómo hacemos para que se entienda que el alcalde no es el dueño de EPM? Ni este, ni el siguiente, ni el que vaya a ver detrás. O sea, que Pues EPM yo, tiene yo que estar... creo, yo creo que parte importante sería que estatutariamente hicieran reformas a través del Consejo de Medellín, reformas para que muchas de estas decisiones de transparencia quedaran radicadas en los estatutos. Eso es un primer gran punto que creo que valdría la pena. Es decir, toda esa propuesta, en vez de cambiar el objeto social, debería irse a cambiar y a mejorar las prácticas de EPM, a convertirla en unas prácticas cada vez más transparentes, de mérito, de seriedad, no que sea al antojo y al capricho del alcalde, porque es que el alcalde no es el dueño de EPM, el dueño de EPM es el municipio de Medellín, el municipio de Medellín somos todos los ciudadanos. Entonces ahí tiene que haber uno de los primeros cambios que tenemos que empezar a mirar. Entonces creo que a través de procesos abiertos, participativos, donde muchas personas, además no solo el consejo, sino un debate amplio de ciudad, se pueden empezar a crear, a generar estatutariamente esos cambios profundos que debería haber, reitero, por la transparencia, por el mérito, por la rendición de cuentas constante, también Y esa mirando mucho iniciativa la cuál tiene debería el ser el consejo, impacto. ustedes pueden, digamos, el consejo puede decir, bueno, vamos a reunirnos a cambiar los estatutos de EPM, o ese lo tiene que empezar por el alcalde, o... Son dentro de las normas de los consejos, lo que para ese tipo de cambios necesita iniciativa de los gobiernos. El consejo lo debate, pero la iniciativa es exclusiva de la alcaldía. Entonces nosotros necesitaríamos que llegara o que Quintero, pues, de alguna forma fuera capaz de tomar conciencia, lo cual creo que va a ser, infortunadamente, muy complejo, o pues que un alcalde con seriedad, con rigor, llegara a tomar esas decisiones y a ponerlo frente a la ciudad, a que ese debate se dé frente a la ciudad y frente al consejo, también, reitero, motivado y promovido por la propia alcaldía. Así como les gusta tanto comprar compuestos para hacer unas malas decisiones, pues lo que deberían hacer es comprar con buenas ideas a todos los concejales de Medellín. Eso es lo que debería hacer un buen alcalde, comprar con buenas ideas, comprarlo en el buen sentido, venderles unas buenas ideas para que voten posteriormente por esos buenos proyectos. Ese tendría que ser una reforma estatutaria o al menos elevar al acuerdo marco, ese acuerdo marco de gobierno corporativo, que es hoy un tratado de buenos propósitos a nivel de estatutos. Eso sería tal vez la forma más directa en los próximos años. De lo contrario, seguiremos a los caprichos de los alcaldes de turno y si el alcalde entonces es serio y bueno, pues lo respeta y si no, se lo pasa por la galleta, como lo decimos. Lo que creo es que deberíamos como enfocarnos todos a pensar en una reforma a los estatutos de EPM para evitar las intromisiones del alcalde, que además en este caso fue como abierta y descarada, ¿no? Con María Camila Villamizar, Absolutamente. que es su secretaria privada metida encima del gerente hasta que el mismo gerente pues la tuvo que parar y ahí fue cuando lo sacaron. Así es, así es. Es decir, nosotros necesitaríamos cambios en la forma como se eligen desde los miembros de la Junta Directiva, porque finalmente el alcalde es el que escoge a la gran mayoría de miembros de la Junta Directiva. De 9, son 6 del alcalde, 1 que es él y 5 que elige él, y 3 que son miembros vocales de esas, llamemos como organizaciones que están cercanas a los servicios públicos, que muchas veces se han politizado. Tiene que haber una forma, poner unos mínimos estándares de calidad, de conocimiento, de experiencia, independencia. También es muy importante que el gerente de empresas públicas se pudiera definir también a través de un proceso meritocrático y serio, abierto, no que quedara al capricho del alcalde de turno. Esos son temas que definitivamente valdría la pena entrar en un debate y si bien entendemos que el alcalde, es decir, que el alcalde ganó las elecciones, un alcalde gana las elecciones y tiene derecho a nombrar muchas de esas personas, pues cuando ya el EPM empieza a funcionar como una secretaría de despacho más, no como una entidad, una empresa seria de servicios públicos, la segunda más importante de Colombia en tamaño, en patrimonio, que le entrega a Medellín más del 25% de los recursos que anualmente ingresan a la ciudad, que ha sido fundamental en el desarrollo de la ciudad, pues eso no debería estar entonces para que el alcalde se gastara eso, después inclusive los recursos, que es parte de lo que debería también empezarse a debatir sobre
cuál debería ser esa destinación específica de los recursos de EPM, no solo en términos de cómo se eligen las personas, sino qué se hace con la plata, que realmente se invirtiera en temas que cambiaran la dinámica económica, social, ambiental de Medellín. Hacia allá deberían dirigirse muchos de los recursos y hasta se le debería dar, así como se hace, por ejemplo, con las regalías en Colombia, que se les dan unos usos muy específicos, hacia allá también debería pensarse si dentro de las reformas estatutarias debería darse un sentido mucho más claro a cómo se deberían invertir con unos mínimos los recursos de empresas públicas de Medellín. Bueno, ahora estamos en un momento, digamos, sensible, así como cuando renunció toda la Junta, que no se sabía qué iba a pasar con la Junta nueva. Seguramente, pues, una Junta toda nombrada por Daniel Quintero. Es una junta de firmones, como lo hemos dicho, con franqueza, ¿no? Eso no hay que ponerle mucho misterio. Una junta de personas que el propio Quintero dijo que el que no estuviera, que no le gustara mucho lo iba a sacar, que no se afinara con él, que no se filara con él, pues lo iba a sacar, básicamente, y más. Por eso sacó al actual gerente, dijo que ya no le estaba copiando, esa es la palabra que utilizó, y así sacó también al gerente, al director de Ruta N anterior, porque no le estaba copiando. ¿Y copiar qué es? Que le entregue los recursos, los contratos a los amigos, que nombre a ciertas personas aunque no tengan los perfiles, y sin ninguna responsabilidad para el alcalde de Medellín, pone todo en cabeza del gerente. Así que ese es un punto. Ahí es donde la pregunta mía es, ¿qué vamos a hacer con el nuevo gerente? Porque va a pasar un gerente que va a ser nombrado por el alcalde y que lo va a sacar todavía más del bolsillo y lo va a tener ya como más controlado incluso de lo que... Sí, definitivamente. ¿Qué hay que hacer ahora? O sea, ahorita en la práctica, porque digamos todos estamos preocupados, porque una empresa pública, digamos, lo excepcional es que haya funcionado como EPM. Eso es lo que es raro. Lo normal es que funcionen mal. Lo normal son las EMCALES. ¿Sí? Lo normal son las empresas de la costa. Muchas empresas, incluso la ETB, que nunca salió adelante, o alguna cantidad de empresas, digamos que lo excepcional es que haya algo que funcione cuando la política se mete. Y digamos que tal vez todavía le quedan 3 años. Entonces el problema que uno dice es, bueno, si nos vamos a tener que esperar a las próximas elecciones para poder cambiar a EPM, en 3 años una entidad se puede empezar a podrir por dentro y digamos, condenarse al fracaso muy fácilmente. ¿Qué hay que hacer ahora para evitar el primer año? Ya el primer año. Yo creo que aquí hay que sumar muchas alternativas, desde denuncias y control político constante por parte de los que lo hacemos, con más presencia ciudadana a través de las veedurías, los gremios. Es muy importante esa presión, los medios de comunicación encima de lo que está sucediendo en EPM, poniéndose a rendir cuentas. Es que yo veo que a Quintero lo llaman a entrevistar y nunca le hacen preguntas que lo incomoden. Los medios de comunicación tienen la obligación de incomodar a los gobernantes de turno, a preguntarles por qué nombró a esta persona y cuál fue el mérito y cuál fue la evaluación, y es decir, que tengan que enfrentar esas preguntas difíciles y nunca se las hacen. Entonces yo lo que considero es que aquí te queda una sumatoria, por un lado, de control ciudadano, mediático, político, de los que tenemos alguna posibilidad de hacerlo, pero sobre todo los ciudadanos no tienen que pedir permiso, eso por un lado. Segundo, una gran presión de los gremios, de las entidades. Necesitamos que el gobierno nacional despierte, porque el gobierno nacional ha estado muy, muy silencioso frente a los temas de Medellín en todo sentido y ha preferido guardar una distancia clara, y ahí deberían existir exigencias de parte del gobierno nacional para que se nombraran personas de todas las capacidades, morales, intelectuales, gerenciales, técnicas, con el objetivo de que EPM sea una entidad grande, recupere esa grandeza, esa confianza que ha venido perdiendo rápidamente, porque el deterioro de EPM motivacional en su equipo, en su talento humano ha sido muy grande. Que esa persona que llegara tuviera toda la autonomía para cambiar a todas las personas que quisiera. Aquí no puede ser que estén pagándose favores politiqueros. Y reitero, también en EPM, así como dijimos que las secretarías de despacho tienen jefe político, muchos de los vicepresidentes de EPM son cuotas políticas. Vienen personas que han trabajado, por ejemplo, en gobiernos anteriores en la gobernación de Antioquia. Vino el vicepresidente de suministros, viene de trabajar como gerente, como subgerente en la fábrica de licores de Antioquia. Entonces uno sabe quiénes son los jefes políticos de cada uno. Y entonces intentan matizar esto diciendo pues que nombraron a una persona interna, una mujer, ¿cierto? Como por un encargo. Vieron que además pues salen a ilusionar a las personas con que eventualmente una persona
que estaba encargada puede llegar a ser la nueva gerente de EPM, y los ilusionan con eso. Más bien yo diría exijamos que se cumpla la promesa, que esto sea con un cazatalentos, con toda la seriedad, con toda la rigurosidad, con toda la transparencia, que sea un proceso público, que cualquier persona se pudiera presentar, cualquier ejecutivo, y que no tuviera que ser entonces de la cuerda de Daniel Quintero, para que Daniel Quintero lo ponga simplemente de firmón, como puso a la Junta de Firmona, a un gerente de firmón, que toda la contratación, todas las amistades se las termine beneficiando. Porque hay un punto donde entonces la sociedad civil, en el buen sentido de la palabra, todos los estamentos políticos, gremiales, el gobierno nacional, la propia gobernación, tenemos que estar protegiendo a EPM, para que no sea un gerente idóneo, sino que todo el equipo sea idóneo, no más politiquería en los altos cargos. Alfredo, muchas gracias por la entrevista. Yo quiero pues tienes una responsabilidad muy grande también, porque eres el concejal líder de la bancada de oposición, digamos, la segunda votación, y por eso eres concejal, y justamente digamos que lo que se espera de la persona que esté ocupando ese cargo es que tenga un control político, que no es entorpecer una labor, sino justamente evitar que se hagan desmanes. Entonces, digamos que es mucha responsabilidad. Espero, pues, digamos, que tengas también mucho apoyo por parte de las personas para que este alcalde, pues, que haga un buen trabajo y no genere mayores perjuicios para EPM y por eso mismo para Medellín. Muchas gracias. Así se será, si seguimos haciendo un control con argumentos, con pruebas, no de esos sean para incomodar por incomodar y para molestar, no se trata de eso. Yo sé que a los alcaldes les molesta mucho el control político, y de hecho al gobierno le encanta que le estén aplaudiendo. Yo creo que hay suficientes concejales, incluyo a algunos, lamentablemente, miembros del Centro Democrático en ese comité de aplausos del alcalde. Entonces necesitamos voces disidentes, pero que lo hagamos con seriedad, con rigor, con argumentos, con pruebas, como lo hemos venido haciendo hasta este momento, abriendo los ojos de lo que ha venido sucediendo en Medellín, que hoy es víctima de la corrupción, víctima de la estigmatización y la división, víctima de la improvisación, y no podemos permitir que a la ciudad, unos inescrupulosos, se la estén tomando. Tenemos que unirnos sin importar el color político, la bandera política. Tenemos que unirnos en el propósito de cuidar, de proteger a Medellín, sus recursos, sus buenas decisiones, y las decisiones que democráticamente se tomen en lo que viene, que sean para el beneficio de Medellín, hay que apoyarlas. Yo no hago para la revocatoria, pero entiendo perfectamente lo que ha venido sucediendo, entiendo las preocupaciones de las personas que quieren revocar a Daniel Quintero, entiendo que es un propósito noble, leal, democrático, que definitivamente muchas personas se van sumando todos los días. Así que muchísimas gracias, seguiremos siempre en contacto, Álvaro. Muchas gracias. Si te gustó esta entrevista y te gustan esos contenidos relacionados con política y la política colombiana vista desde Medellín, te invitamos a que hagas un me gusta en este video, que nos sigas en YouTube, que nos sigas en Facebook. También tenemos un podcast. Esta misma entrevista la puedes encontrar en un podcast para que lo puedas oír mientras haces deporte o estás en tu carro. Y suscríbenos y síguenos.